ya tenemos todo preparado, ¿de acuerdo? Con el color que llevan de imprimación en las distintas zonas que hemos indicado y señalado. Ahora lo que vamos a hacer primero va a ser preparar las dos mitades del fuselaje para proteger la parte trasera del azul verdoso, para poder pintar ahora lo que es la parte del cockpit de negro. Para ello simplemente buscaremos una tira de mascarilla de unos 30 a 40 milímetros de ancho aproximadamente, como poco, para poder protegerlo bien. Y lo que haremos será simplemente plantarlo en la zona que está con el color azul y procuraremos donde haya recovecos, pues siempre vamos a procurar que quede bien enmascarado, e incluso si es necesario cortando ahí la zona, ¿vale? Para que quede bien asentada la mascarilla y evitar cualquier posible filtración de la pintura que vayamos a aplicar. ¿Vale? Esto lo hacemos en las dos mitades del fuselaje, ¿de acuerdo? Si queremos proteger toda la parte de atrás, la protegemos igualmente para evitar que se pueda manchar el color con el negro, ¿de acuerdo? Si vemos que alguna zona nos ocurre como aquí, por ejemplo, pues simplemente sustituimos aquí un poquito y lo complementamos con un trozo de mascarilla un poquito más estrechita, ¿vale? Cogemos un trocito de mascarilla, nos centramos en la zona que se ha quedado descubierta y listo. El que se pregunte por qué no lo hago con mascarilla líquida al tapar ese tramo tan pequeñito, es porque siempre me he llevado disgustos con las mascarillas adhesivas y al retirarlas siempre me han descascarillado la pintura que me interesaba. Así que prefiero reducir el uso de esas mascarillas líquidas única y exclusivamente a tapar las zonas más amplias de los cristales para evitar desperdiciar mucha mascarilla. Vamos, mucha mascarilla me refiero a cinta de enmascarar, ¿vale? Pues listo, ahora esto continuaremos haciéndolo en la otra mitad del fuselaje. El proceso para pintar el negro en lo que es la parte de la bañera de la cabina va a ser muy sencillo. Vamos a aplicar primero un producto para hacer desconchados pequeños, ¿vale? En este caso voy a usar el producto de MIG Scratch Effects. Y después vamos a pintarle, como ya os dije, con un color negro neumático o negro OTAN, que son extremadamente similares, ¿vale? Para que nos permita dar un poquito más de juego a la hora de trabajar con luces y sombras, puesto que este negro todavía nos va a permitir oscurecerlo un poco más si nos apetece, añadiéndole un poco de negro normal y corriente, ¿vale? De negro mate o negro satinado. Y una vez que se haya secado un poco la pintura, pues con un pincel y un poco de agua le realizaremos algunos desconchones en zonas muy marcadas, como por ejemplo las zonas de las aristas, la zona que hay delante de los asientos de los pilotos, las zonas donde van los pedales, ¿vale? Que son las zonas que más desgaste suelen sufrir en las aeronaves, debido a que estás todo el rato pues manejando los controles y esas manipulaciones de los controles se pueden generar desconchones en la pintura. Y ya, luego después, pues simplemente cuando se haya pintado la pintura le aplicaremos un pincel seco y empezaremos ya con el trabajo a pincel marcando ciertas zonas, ¿vale? Con colores grises
o con barnices brillantes para remarcar ciertos botones que tienen que tener un tonito satinado, que es lo que da el plástico, o un tono brillo, que es lo que dan los cristales. Así que voy a preparar las cosas y continuamos con el proceso de pintura. Bueno, aquí estamos a bordo de un Apache, ¿de acuerdo? Es el simulador de vuelo de CS World, el módulo del AH-64 de Apache Longbow. En este caso, el simulador reproduce un Apache Longbow Bloque 2 que tiene algunas diferencias con la maqueta que estamos haciendo. Concretamente, la principal diferencia es esta cajita de aquí y este panel de aquí. Ahora, vamos a centrarnos primeramente en observar las zonas donde se producen los desgastes por rozamiento, ¿vale? Como veis aquí, tenemos aquí en este lado de aquí, por el borde, que se producen rozamientos, aquí en el lateral del teclado, que se producen rozamientos, por aquí tenemos algunos pequeños desconchados metálicos, en las zonas donde van los pedales, ¿de acuerdo? En las zonas donde van los pedales tenemos también rozamiento y desgastes, tenemos también rozamientos por aquí y tenemos rozamientos en esta parte, ¿de acuerdo? De esta tapita de aquí, en la cabina del piloto, que esta tapita es donde se guarda el monóculo que veis aquí puesto. También podéis ver aquí el fusil, ¿de acuerdo? Fijaros cómo va desde aquí atrás hasta allá adelante y la maqueta en sí no lo trae. Este panel de aquí, por ejemplo, es una de las diferencias, como ya os he comentado, y en la maqueta tenemos uno que se parece a este, pero que va colocado en este lado. Más cositas. Tenemos aquí, si os fijáis, descascarillados, desconchados pequeñitos, por todo lo que es el cerco de la puerta, de la ventana de acceso, ¿de acuerdo? De la puerta. Ahora. Vale. Y aquí tenemos, si os fijáis, la telilla, ¿eh? Y aquí las telillas que cuando se ponen cubren las dos ventanas, de los laterales. Ahora vamos a ver los roces también en la cabina del artillero. Bien, aquí estamos en la cabina del artillero, como veis es algo más agobiante que la del piloto. Y si os fijáis, tenemos rozamientos por aquí, en todo el canto. Aquí es donde va guardado el monóculo cuando no está en el casco porque esté aparcado el helicóptero o lo que sea. Tenemos rozamientos aquí y tenemos rozamientos también por este borde de aquí. Y ahí abajo, ¿de acuerdo? Aquí vemos una bolsita de supervivencia con, pues lo dicho, materiales para supervivencia. Y aquí en este lateral, como veis, tenemos las telas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el fusil, un XM-177. Estos fusiles los comercializa a 1,35 en plástico. Si os interesa, la marca Trumpeter, creo que era, en los sets que tiene de armas pequeñas y demás. Bueno, aquí tenemos los mandos del TEDAC, ¿vale? Que si os fijáis también tienen algunos roces porque se manipulan mucho. Y aquí, si os fijáis, también tenemos algunos rocecitos que permiten ver lo que es la imprimación de la cabina. Y por abajo, si os fijáis, tenemos en la zona donde los pedales bastantes rozamientos porque aunque el copiloto no va pilotando el helicóptero, siempre tienden a llevar una posición lo más relajada posible por las largas horas que se pueden llegar a tirar
dentro del aparato. Si os fijáis aquí en la zona de la pantalla, ¿vale? Aquí también tenemos algunos rocecitos, que son los típicos pues de manipularla y demás, puesto que el artillero hace mayor uso de esa pantalla que el piloto. Ahora, una vez visto esto, vamos a proceder a ver cómo reproducir esos dos conchones en el propio modelo que estamos realizando. Bien, pues ahora vamos a proceder a hacer los desconchados, ¿de acuerdo? Y a aplicar el color negro y hacer los desconchados. Para ello, lo primero que haremos, como ya hemos dicho antes, va a ser aplicar una o dos manos del producto para hacer desconchones pequeños de Amomig, ¿de acuerdo? El 2010. Y le dejaremos secar. Una vez que haya secado, aplicaremos un poco de negro, ¿de acuerdo? Una mano del H77, negro neumático de Gunze. Y después con agua y ayudados de un pincel, en mi caso voy a usar uno plano, pero podéis usar el que queráis, le vamos a dar con un poquito de agua para provocarle los pequeños desconchados que se pueden producir, teniendo en cuenta las zonas más lógicas, ¿vale?, que habéis visto en el vídeo anterior, donde se pueden producir los arañazos y los desconchados, que son las partes estas de aquí, donde están los pedales, ¿de acuerdo? La zona esta de aquí alrededor, que es donde va la palanca de control. Por los bordes de esta tapita de aquí, que es donde está guardado el monóculo del piloto. Y de esta tapita de aquí, que es donde está el monóculo del artillero. Y también le podremos hacer un poquito de desconchado por estas partes de aquí, ¿vale? Que se producen por el roce con los uniformes y con los pies y demás cosas. Así que voy a preparar el aerógrafo y vamos a proceder con ello. Antes de ponerme a preparar el aerógrafo, vamos a quitar de en medio de momento las dos mitades del fuselaje y las piezas de resina de ANIZ. Y nos quedaremos solamente con las dos estructuras de los asientos, ¿vale? Estas dos estructuras de los asientos, con el TEDAC, con los acolchados de los laterales de la cabina. Y nos quedaremos también con los paneles los protectores básicamente de los paneles de instrumentos. Así que vamos a despejar un poco la zona y continuamos enseguida. Bien, ya tenemos el aerógrafo preparado y cargado con el producto para hacer los arañazos y desconchones pequeños de AMO. Así que ahora lo que haremos será echar el producto en nuestra maqueta . Bien, la bañera ya está. Haremos lo mismo con el resto de piezas que veis aquí, incluidas las palancas de control y los pedales, ¿vale? Voy a parar la grabación y continúo yo para que no se haga muy largo. Bien, para lo siguiente que vamos a hacer, vamos a aplicar el color negro, recordemos el H77 de Gunze, y lo vamos a aplicar en todas las piezas. Aplicaremos en finas capas y cambiando la dirección de las mismas en cada una que demos. O sea, que si aplicamos una capa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la siguiente giraremos la pieza a 90 grados y la aplicaremos en perpendicular a la capa anterior, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en toda la pieza, ¿de acuerdo? Buscaremos no aplicar capas regulares, con lo cual generaremos algunas pequeñas irregularidades en el color,
para que nos dé un poco de variedad y salgan unos desconchados en distintos tamaños y en distintas profundidades. No buscaremos hacer desconchados muy grandes, ya que lo que queremos hacer es desconchar en pequeñas zonas y en pequeños puntos, ya que no queremos unos desconchones que llamen mucho la atención, puesto que las cabinas de las aeronaves suelen estar muy cuidadas por las tripulaciones para evitar que se pueda estropear el equipamiento electrónico por golpes o cualquier manipulación inadecuada de los mismos. Así que vamos a preparar la pintura y utilizaremos simplemente los productos que ya hemos comentado, aparte del Scratchet que ya está aplicado, y utilizaremos el agua para realizar los desconchados. Bien, pues voy a proceder ahora a preparar la pintura en el aerógrafo para aplicar el color en las piezas. Una vez que esté preparada la pintura, procederé con la forma de hacerlo y veréis que va a ser muy sencillo de aplicar. Bien, ya tenemos aquí el aerógrafo preparado con el color. Y lo primero, recordaros que cuando trabajéis con barnices o pinturas es conveniente ponerse guantes de látex para evitar la absorción de los diluyentes a través de la piel. Así que vamos a proceder a aplicar el color, como ya os he dicho, en capas finas, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y girando luego la pieza a 90 grados para aplicar las demás capas. Siempre en capas finas, intentando no aplicar una capa heterogénea, sino que busquemos variarle un poco la transparencia a las capas para lograr un poco de variedad tonal en nuestro color base y darle un poco más de enriquecimiento. Bien, ahora ya dejaremos secar la pieza, le aplicaremos una tercera capa si vemos que es necesario y si no, no pasa nada. Ahora, mientras que esta pieza se seca, pintaremos las demás piezas de la misma forma. Algunas piezas necesitarán más capas que otras, pero no hay ningún problema, siempre y cuando hagamos capas finas. Así que voy a terminar de pintar esas piezas y enseguida continuamos de nuevo con el trabajo. Bien, pues ya hemos pintado las piezas de negro, ¿vale? Así que vamos a proceder a desconchar las piezas que queremos, principalmente la zona de la bañera, ya os digo. Así que cogemos, humedecemos con el pincel en agua, humedecemos la zona que queremos desconchar. Ya sabéis, siempre zonas que son propensas a recibir roces. Ahora simplemente, una vez que se ha humedecido la zona, le daremos con el pincel en caso de que se vaya o lo que sea, que vemos que no conseguimos que haga el desconchado, pues simplemente humedeceremos un poquito más la zona, sin pasarnos, ¿de acuerdo? Sin pasarnos.
Pues lo que hemos hecho nos vale, ¿de acuerdo? Fijaros cómo resulta bastante llamativa lo que es la parte de la cabina que está desconchada, ¿eh? Y nos da un poquito de aspecto de deterioro y de viejo, ¿vale? Y de usado. ¿Vale? Pues listo, todo este mismo proceso lo hacemos en el resto de piezas, prestando especial atención a los pedales, que son las piezas que más desgaste van a sufrir, ¿vale? Ya que están completamente usándose, por lo menos los del piloto, constantemente. El artillero no tanto, porque no suele pilotar el helicóptero. Pero el piloto está siempre con los pies en los pedales. ¿Mm? Y suelen castigarse bastante. Así que, lo dicho, vamos a terminar esto y continuamos ahora después. Bien, lo próximo que vamos a hacer, mientras que se nos secan las piezas que hemos pintado ya de negro y hemos descascarillado, pues va a ser pintar principalmente los cojines de los asientos de los pilotos. Para ello vamos a necesitar principalmente dos recipientes con agua, nuestra paleta húmeda, pinceles del 0, del 1, este es el del 1, sí, del 1 y del 2, y las pinturas de Vallejo. También necesitaremos un trozo de papel, ¿vale? Entonces, las pinturas de Vallejo que vamos a utilizar son principalmente para el color base, usaremos el gris medio 70987 de Vallejo. Y le daremos luces inicialmente con el 70819 Arena Iraqi y finalmente con el 70916 Amarillo Arena. Y lo sombrearemos con el 7875 Marrón Beige. Creo que todos sabéis un poco, por lo menos, cómo pintar alguna tela o algo, y es un proceso muy sencillo. Así que vamos a destapar nuestra paleta húmeda, que no tiene ahora mismo ningún color de pintura ni nada, ¿vale? Está simplemente preparada para empezar a usarse. Y vamos a proceder a dejar un poquito del color, ¿vale? Bueno, primero agitaremos bien el bote, ¿vale? Para que se mezcle bien el pigmento de la pintura con el diluyente de la misma, ¿de acuerdo? Y después dejaremos una gotita o dos encima del papel. Ahí hemos dejado unas gotitas de pintura. Bueno, también dos recipientes con agua, ¿vale? Una para tenerla limpia, para aclarar y agregar un poco de agua si necesitamos a la mezcla. Y otro para limpiar simplemente el pincel de pintura. Bien, pues ahí tenemos nuestros tres colores, ¿vale? Así que empezaremos el trabajo con el pincel del número 2, ¿de acuerdo? Para poder abarcar la mayor superficie que podamos. Así que simplemente cogeremos el color base, ¿vale? Lo estiraremos un poco para tener luego superficie para poder ir haciendo las mezclas con los colores según queramos. Vale, descargamos un poquito el pincel y vamos a proceder a iniciar el pintado de las lonas. Yo lo voy a hacer con estos colores, ¿vale? Pero luego vosotros podéis aplicar los colores que queráis, teniendo en cuenta que los cojines del Apache van en base de tonos caqui.
ya que normalmente los americanos, los cojines de los asientos de los vehículos, los hacen con lonas de tipo de color caqui. No nos importe que no cubra bien la primera mano, ¿vale? Suele ser normal. Aunque imprimemos, siempre suele ser normal que las primeras manos no lleguen a cubrir toda la superficie, ¿vale? Y listo, no pasa absolutamente nada. Podemos darle 2 o 3 manos, las que prefiramos, o emplear la técnica que más os guste a cada uno. Incluso si queréis lo podéis pintar con el aerógrafo, el que quiera, ¿vale? Yo prefiero estas cosas pintarlas a mano. Soy un tanto más clasicote en ese aspecto. Lo bueno de tener aquí los dos asientos, ¿vale? Es que podemos ir trabajando ambos asientos a la vez. No tenemos que preocuparnos de trabajar un asiento y luego trabajar el otro. Este mismo tratamiento luego después se hará sobre el cabecero el reposacabezas de los asientos, ¿vale? Que recordemos que está pegado directamente ya en la estructura para evitar que se nos pierda o que se nos desprenda porque no se haya pegado bien en la mascarilla que usemos para los soportes, etcétera. ¿Vale? Hay que procurar también pintar lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Al menos ese cantito, ¿vale? Porque ese canto queda por fuera del asiento. Y queda justo en la parte inferior, ¿vale? Que no quiere decir que porque quede debajo no vayamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? De lo que sí nos podemos olvidar un poquito es de esta parte del respaldo y de esta parte de aquí del cojín, porque esas partes directamente no se van a ver a no ser que andemos quitando los cojines, cosa que no creo que hagáis. No os preocupéis si pintáis el cinturón por lo que sea o lo manchéis con un poco de pintura, puesto que luego va a ir pintado en negro, ¿de acuerdo? Con los detalles en gris o los detalles metalizados en un color metalizado. Bien, ya le tenemos dada la base, ¿vale? Acordémonos también por la parte trasera de donde está el cinturón. Y listo. Ahora ya lo que vamos haciendo es añadiendo el color arenina aquí al color inicial, ¿vale? Mezclándolo. Para ir recortando lo que acabamos de pintar con un color más claro e ir sacándole las luces, ¿vale? Siempre procuraremos centrarnos, por ejemplo, en la zona donde hay arrugas. Intentaremos centrarnos en ir sacando hacia arriba el color para que la zona de las arrugas vaya sacando la luz y remarcando un poquito más la forma, ¿vale? Lo que tenemos que hacer para ver, por ejemplo, las zonas de luz, ¿vale? Es ir moviendo un poquito el cojín para ver dónde nos hace el contraste de la arruga, ¿vale? Y el relieve de dicha arruga. Simple y llanamente es ir haciendo eso, ¿vale? Ir haciéndolo y fijándonos dónde están las dos arrugas para ir recortando el color hacia la parte superior de las mismas. Si no nos gusta el resultado que estamos obteniendo, podemos limpiar la pieza y volver a empezar de nuevo. No pasa absolutamente nada. Eso ya sabéis que va en gustos de cada uno. Sobre todo el tema de la pintura es gusto. No es, ay, es que tengo que hacerlo como lo ha hecho este porque me gusta. Buscad vuestra técnica y vuestra forma, siempre. ¿Vale? Siempre.
No intentéis copiar a otros, porque eso va a hacer que hagáis unos modelos un tanto impersonales y que no se adapten a vuestro gusto. Bien, ya veis cómo se va haciendo, ¿de acuerdo? Así que voy a parar la grabación para que no se nos haga muy largo. Y ahora, cuando tenga las dos primeras luces dadas, pues os enseñaré cómo va para darle las sombras. Bien, ya le hemos dado aquí un par de subiditas de luz a la zona del cojín, del piloto, por ejemplo. Y ahora vamos a aplicarle las sombras. Para ello vamos a emplear un pincel del 0 o más pequeño, si preferís. Y cogeremos simplemente el color base, recordamos que es el gris medio. Lo agitamos bien para que se mezcle el pigmento de forma correcta. Y dejaremos un poquito de pintura en nuestra paleta. Ahora, esa pintura volveremos a hacerle un pequeño extendido en la hoja de la paleta, ¿de acuerdo? Limpiaremos el pincel para no arrastrar mucha pintura y después cogeremos un poco de pintura marrón para que vamos a emplear para sombrear. Mezclamos y quiero que notéis cómo ya el color se nota más oscuro simplemente con el poquito marrón que le hemos echado. Si la queremos más oscura todavía, pues simplemente cogeremos otro poquito de marrón y se lo añadiremos. ¿De acuerdo? Ahora, cogeremos un poco de pintura de agua y se lo añadiremos a la mezcla para hacerla más líquida y transparente, puesto que lo que vamos a buscar ahora es simplemente aplicar un pequeño lavado en la zona de las arrugas, ¿vale? Para que se nos quede ahí concentrado y que nos la remarque lo que es el fondo, dándole un poco de contraste al cojín. Bien, esto ya está listo. Lo siguiente va a ser coger, mojar el pincel, descargarle un poco la pintura para no llevar mucha y iremos a las zonas donde hay arrugas y lo que es en el fondo de la arruga le pasaremos el pincel un poquito. ¿Vale? Si vemos que se nos ha quedado muy líquida la pintura, pues simplemente mezclamos añadiendo un poco del color segundo que hemos sacado, ¿vale? De este. Simplemente se lo añadiremos un poco y haremos la pintura un pelín más densa. Lo suyo, ya sabéis, para sombrear siempre un tono oscuro de la gama que estemos trabajando, en este caso de marrones o caquis, y también podemos emplear un azul intenso o un azul medio para darle un poco más de contraste a la sombra.
Bien, ya le tenemos dada la primera mano de las sombras. Si queremos darle otra mano de sombras, pues simplemente se la daremos oscureciendo un poquito más con el marrón oscuro, ¿vale? Y centrándonos simplemente en la zona más profunda de las arrugas, ¿vale? De modo que eso ayude a darle más profundidad a la arruga, ¿vale? Y darnos también mayor contraste. Para ello, lo mismo que hemos hecho antes, cogeremos agüita, se la añadiremos a la mezcla a la que hemos añadido un poquito más de marrón y haremos la mezcla más liquidita para que tenga un poquito más de transparencia. Y simplemente con cuidado en las zonas de mayor profundidad de las arrugas le podemos ir añadiendo pequeños toquecitos de color. Y eso nos dará otra viveza a nuestra pieza. Si vemos que todavía nos queda muy densa la pintura cuando le hemos puesto en el modelo y se nota mucho, pues simplemente iremos con un poquito de agua y se lo aplicaremos para poder difuminar un poquito la línea o la mancha que hayamos hecho y retiraremos el exceso de agua simplemente con la punta del pincel. ¿Vale? Esto hay que hacerlo en pequeñas porciones, ¿de acuerdo? Para evitar que se nos seque la pintura y nos cueste más el difuminarla. Bien, pues ya está aplicado, ¿vale? Ahora, lo siguiente que haremos ya será darle unas lucecitas finales y para ello utilizaremos una mezcla de la última luz que hemos dado con un poco de color arena, amarillo arena, ¿de acuerdo? Mezclaremos un poquito. Le añadiremos un poco de agua, puesto que ahora lo que vamos a buscar simplemente es una transparencia para no marcar mucho la luz máxima. Y ahora ya por último vamos a trabajar más que nada con un agua sucia, ¿vale? Y vamos a darle simplemente toquecitos en las puntas, en las crestas de las arrugas, ¿vale?
Bien, con eso quedaría el cojín listo. Lo he exagerado todo un poco, ¿de acuerdo? Para que veáis los contrastes que tienen los distintos colores que hemos sacado, ¿eh? Y que tengáis una idea aproximada de los volúmenes que tiene nuestro asiento. Este todavía no he tocado nada, tiene solamente la mano que le hemos dado inicial de color base, ¿de acuerdo? Y lo más probable es que acabe pintándolo en tonos caquis, ¿m? Para darle un poco de variedad a la cabina. Así que aquí dejamos lo de la pintura de los cojines. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar los cinturones de seguridad de los cojines. Sería el punto central del cinturón de seguridad, donde entran los 4 puntos de los anclajes de los cinturones de pecho y de cintura. Estos cinturones de seguridad hay que tener en cuenta que tienen 3 partes bien diferenciadas. Por un lado sería la pieza de cierre, ¿vale? Por otro lado, la pieza de regulación de la tensión de la tira del cinturón, que está aquí, que es un recuadro. Y por otro, la cinta del cinturón de seguridad propiamente dicha. Para pintar los cinturones, básicamente, vamos a emplear dos colores. Por un lado, vamos a emplear negro mate de Vallejo, ¿vale? Este es de la gama Film Color, que ya están desaparecidos de las tiendas de modelismo, pero que puede sustituirse perfectamente por el 70951 de la gama Model Color. Y por otro lado, para los cierres, en el caso de este cinturón, utilizaremos el negro satinado de MIG. Los cinturones tienen una textura, ¿de acuerdo? Sobre todo en esta zona de aquí, que nos reproduce un bordado que llevan los cinturones para reforzar esa zona y que el cinturón no acabe deshilachándose en ese punto. Entonces, para remarcar ese bordado que llevan ahí, esa textura, lo que haremos será aplicarle un poquito de pincel seco con el color negro aclarado con un poquito de color marrón cubierta, ¿de acuerdo? Este de aquí. Que eso nos hará que el negro se agrise un poco y listo. Este se ha pelmazado. Bien, más o menos, habiéndolo pintado así el cinturón, se pueden distinguir perfectamente las 3 partes que os digo. Por un lado, la parte de tela, que es la que he pintado en negro. Por otro, la pieza del cierre. Y por otro, la pieza de regulación de la tensión del cinturón. Lo pinto solo por la cara exterior, porque por la interior luego, a la hora de colocarlo, doblarlo en su posición final, vamos a tener que aplicarle pegamento y contra más pintura pongamos, más ineficaz va a ser el pegamento a la hora de que se pegue en nuestro asiento, ¿vale? Podemos ir pintando los 2 cinturones a la vez sin ningún problema. Bien, pues ya está aplicado el negro en ambos cinturones, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de con un pincel plano, directamente vamos a aplicarlo con el mismo pincel que estamos utilizando, ¿de acuerdo?
y vamos a hacerle el pincel seco. Para ello simplemente mezclaremos un poquito de negro con un poco del marrón cubierta, ¿de acuerdo? Fijaros cómo se nota perfectamente la diferencia del negro puro que hemos aplicado al cinturón al negro mezclado con el poquitito que hemos cogido del marrón cubierta, ¿de acuerdo? Y secaremos el pincel y simplemente le pasaremos de lado con cuidado, ¿vale? De no apretar mucho para remarcar simplemente lo que es el relieve de esa zona de costuras. Si vemos que no nos ha quedado muy sobresaliente el color, ¿vale? Que le hemos aplicado, pues simplemente cogeremos otro poquito más de gris y lo mezclaremos con lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Bien, una vez hecho esto, si vemos que se nos ha metido el color dentro de la forma, simplemente podremos coger un poco de negro, añadirle agua, ¿vale? Y hacer un pequeño lavado. Bien, pues ya estaría. Ahora lo que se haría simplemente es pintar las piezas con el color satinado, ¿vale? Para así dejarle ya diferentes tonos en la zona del cinturón de seguridad y diferenciar también un poco los materiales. Ya sabéis que los materiales metálicos siempre las pinturas tienden a un acabado ensatinado y los materiales de tela siempre tienden a un acabado más mate, excepto las telas plásticas que tienen un acabado brillo satinado. Esto también con la pintura satinada podéis coger, si tenéis barniz satinado en casa, pues la pintura mate con un poco de barniz satinado, ¿vale? Bien, pues ya está. Ahora, para
resaltar el detalle de la cruz que tiene la pieza del cierre, pues simplemente podemos coger, igual que hemos hecho antes con el negro mate, un poquito de la pintura gris, añadírselo al negro satinado, ¿vale? Y ahora simplemente podemos coger y, con cuidado, pintar la pieza, la parte de la cruz central de la pieza del cinturón. Bien, pues ya está, ¿de acuerdo? Ahora ya simplemente tendríamos que esperar a que seque un poco, ¿de acuerdo? Y con una pinza a la que le hayamos tapado las puntas, ¿vale? Para evitar arañar la pintura, los podremos doblar y pegarlos en su sitio, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejar que sequen un poquito los cinturones y procederemos a plegarlos y pegarlos en el asiento. Así que ahora después seguimos. Bien, vamos a ver ahora cómo pegar los cinturones en su sitio, ¿vale? Entonces, para ello vamos a necesitar un tapón de refresco, una aguja de acupuntura o una aguja que sea finita para aplicar el pegamento. Vamos a utilizar, yo en mi caso, un pegamento de la marca VMS, ¿vale? Que es extra fino, ¿vale? O sea que deja una película muy finita cuando pega las piezas. Y unas pinzas de puntas a las que les habremos puesto un poquito de cinta de enmascarar para evitar dañar la pintura de los fotograbados. Esto lo podemos hacer tanto en los fotograbados que estamos utilizando aquí pintados por nosotros, como en fotograbados que ya vienen pintados por el fabricante. Así que vamos a depositar en el tapón de la botella de refresco un poco de cianocrilato. Es un cianocrilato bastante líquido, ¿de acuerdo? Y como ya os he dicho, deja una capita de pegamento muy finita. Entonces, con la aguja de acupuntura cogemos un poco de pegamento y se lo ponemos en la hebilla del cinturón, ¿vale? Por la parte de atrás. Una vez hecho eso, pues simplemente cogeremos, doblaremos el cinturón, procurando no doblarlo siempre en línea recta, ¿vale? Y pegaremos la hebilla en su sitio. Y ya está, no tiene más secreto. Esto lo haremos con todos los cinturones una vez que ya pongamos los cojines en su sitio del asiento y hayamos pintado los otros cinturones, pues haremos absolutamente lo mismo. Vale, si vemos que el pegamento o la pieza de fotograbado se nos despega, ¿vale? Al ir doblada no hay ningún problema, podemos mantener un poquito la presión en el fotograbado para que se quede pegado. Y con esto ya hemos pegado los fotograbados en los cojines de los asientos, ¿vale? Como veis, no tiene más secreto, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a proceder con las piezas que pintamos anteriormente en negro, que ya se habrán secado, ¿vale? Y veremos cómo continuamos con ellas.